Buenas, esta semana desarrollaremos los contenidos de la unidad 6 que corresponden a reparación del daño, evaluación del daño y atenuación de la responsabilidad. Como ya vieron la semana anterior, la reparación del daño es el cumplimiento de la obligación resarcitoria y se materializa a través del pago de la indemnización, vista esta como la consecuencia, resultado o efecto del daño, como entendido como lesión o detrimento de la persona, su patrimonio o de un derecho de incidencia colectiva. La indemnización puede ser extrapatrimonial o patrimonial. El objetivo o fin último de la indemnización es restablecer a la víctima a la situación anterior al hecho dañoso a través del pago en dinero o en especies. En el daño material, la indemnización no presenta mayor inconveniente, pero por ejemplo en el caso del fallecimiento de un hijo o el fallecimiento de una persona, la indemnización lo que pretende es otorgar a la víctima una satisfacción sustantiva y compensatoria por el daño moral acaecido. Los requisitos para la procedencia de la indemnización es que debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. En la pérdida de chance, lo que se frustra es la posibilidad o expectativa de ganancia futura, como por ejemplo en el caso que se presenta de un caballo de carreras que no llega a tiempo para una competencia hípica, privando a su dueño de la expectativa de ganar un premio, cuando ese caballo, por ejemplo, tenía todas las posibilidades de ganar la carrera. Reparación plena o integral del daño. Esta debe ser en dinero o en especie. Esto siempre es opción o criterio de la víctima. Va a ser solamente en dinero cuando la restitución en especie sea abusiva para el deudor. En el caso de de lesión de derechos personalísimos, se puede adicionar la publicación de la sentencia condenatoria o sus partes pertinentes a costas del responsable. Este fue un criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde ellos establecían que la indemnización debe ser integral, ya que si no lo fuera así y quedara subsistente el daño en un todo o en parte, no existiría tal indemnización, puesto que la indemnización debe eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, el cual no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida. Prueba del daño. Debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute, presuma o que surja notorio de los propios hechos. Entonces, el principio general con respecto a la prueba del daño es que la carga recae en la parte que lo invoca, sea esta la actora o la demandada. Las presunciones legales son las que están establecidas directamente por la ley de fondo o procesal y pueden ser absolutas, es decir, de iure, o admitir prueba en contrario o presunciones relativas o iuris tantum, como se las conoce. Los hechos notorios son los conocidos y tenidos por ciertos por la generalidad de las personas de mediana cultura en el lugar o en el tiempo en el que se desenvuelve el proceso. La indemnización por fallecimiento está establecida en el código y debe consistir, establece en los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, sea en razón de una obligación legal. Luego establece que consisten en los necesarios para la alimentación del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Esta indemnización procede aún cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto. El juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de la víctima, sus condiciones personales y de los reclamantes. La pérdida de chances de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. Entonces, este artículo lo que fija son los criterios para ponderar el daño material en caso de fallecimiento, es decir, le otorga una especie de valor a la vida humana, la que en realidad no tiene valor económico intrínseco por sí misma, sino que considera indemnizables los lucros que el fallecido destinaba en vida a los legitimados activos, y también admitiendo la pérdida de chance por la muerte de los hijos menores.
En este caso, los legitimados activos son el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, los incapaces o con capacidad restringida aún no declarada judicialmente, y los restantes legitimados eventuales, que son los hijos mayores, ascendientes, etcétera, deberán acreditar el perjuicio. Igualmente, los legitimados presuntos deben probar la procedencia de otro daño si lo hubiere. Con respecto a la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, el código establece que en el caso de lesiones o incapacidad permanente física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada, mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar las actividades productivas o económicamente valorables y que se agoten al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado. Este artículo lo que tiene en la mira es que cuando se trate de una incapacidad permanente, esta sea total o parcial, tienen cabida todos los detrimentos patrimoniales que afecten a la integridad física, incluidos los denominados nuevos daños, como por ejemplo el proyecto de vida, el daño biológico, a la integridad sexual, a la intimidad, etc. Conceptualmente autónomos, pero resarcitoriamente dependientes del daño moral o del patrimonial. Acumulabilidad del daño moratorio. Es acumulable al del daño compensatorio o al del valor de la prestación y en su caso a la cláusula penal compensatoria sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulta abusiva. El daño moratorio, por su lado, es el que resulta del retardo o mora del deudor en el cumplimiento de la obligación. El daño moratorio es acumulable la indemnización por la prestación principal, generalmente mediante el pago de los intereses, precisamente a partir de la constitución en mora. Con respecto al curso de los intereses, estos comienzan desde que se produce cada perjuicio. La norma determina desde cuándo se deben los intereses moratorios en caso de responsabilidad que no sea de fuente obligacional. Valuación del daño. Esta puede ser convencional, legal o judicial. La convencional es cuando las partes de común acuerdo lo determinan, sea en forma anticipada como cláusula penal o con posterioridad a su producción, generalmente bajo la forma de transacción. La legal es cuando la estimación o la forma de practicar la evaluación surge expresamente de una norma jurídica. Es decir, cuando las leyes determinan pautas tarifadas o montos topes indemnizatorios máximos o mínimos. Tal es lo que sucede en materia de accidentes de trabajo o en las indemnizaciones laborales por despido. Y judicial es cuando la realiza el juez al tiempo de dictar sentencia en base a las pruebas producidas. Esto es, sin duda, el modo más frecuente y controvertido y el que y el que genera las mayores dificultades. El momento, como regla, el daño resarcible debe ser valorado judicialmente al momento de la sentencia o al momento más próximo a esta que sea posible. Ejercicio de las acciones indemnizatorias, legitimación activa y pasiva. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre una gran incapacidad, los legitimados serían los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con él recibiendo un trato familiar ostensible. Las satisfacciones sustantivas y compensatorias. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etc., que le permitan a la víctima
como lo decidió la Corte Nacional, en obtener satisfacción, goces y disfrutes para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. La transacción de la acción, transmisión de la acción resarcitoria por daño moral solo es transmisible a los sucesores si fue deducida en vida por el causante. La atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativa en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta atenuación no es aplicable en caso de dolo por parte del responsable. Es decir, que el artículo prevé la indemnización de equidad. Las tres directivas que contiene son la facultad judicial de atenuar la indemnización, lo que significa que no procede automáticamente y que su aplicación es potestativa y no imperativa. No es procedente si media dolo del deudor. Las pautas para valorar la admisibilidad son el patrimonio del deudor, la situación de la víctima y todas las circunstancias del hecho. La dispensa anticipada de la responsabilidad. El código establece que son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afecten derechos indisponibles, atenten contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente en forma total o parcial del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales éste debe responder. Este artículo sienta como parámetro general la admisibilidad de los pactos de exención en base a que en principio los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales son disponibles, pero revisten mucha importancia las prohibiciones que están enumeradas en un bloque o módulo de supuestos impeditivos. La norma comprende la invalidez de las cláusulas que liberan de modo tal o modo parcial cuando de responsabilidad, como por ejemplo un convenio en el cual el transportista nunca será responsable, o como las de cumplimiento de alguno de sus presupuestos, como por ejemplo cuando el que no responderá en caso de culpa leve. La prohibición en caso de dolo recae no solo en el deudor, sino también en el tercero por quien debe responder, dependientes, auxiliares, personas de las que se vale para el cumplimiento de la prestación comprometida.